Muy buenas chicos, ya estoy instalado en mi nueva casa. Este es el despacho que me estoy haciendo con la mesa y las baldas y todo de madera, con estas manos que casi pierdo en algún momento de toda esta obra, porque es la primera vez que podría hacer algo así, pero la verdad es que me ha molado bastante. Y la mudanza ya más o menos la podemos dar por finiquitada, y mi único consejo que os puedo dar es que contratar una empresa, de verdad, no merece la pena hacerlo por uno mismo. Santa paliza, madre de Dios. Impresionante, reventado. El próximo lunes voy a asistir a una webinar de nutrición. A mí ya sabéis que es constante el aprendizaje, reciclaje, es algo fundamental. Hay que estar siempre hackeando el conocimiento que tiene uno mismo para poder seguir aportando valor, para aprender de otras personas, para aprender de otros puntos de vista. Y va a haber una webinar súper interesante relacionada con nutrición con Raúl Celdrán y Gaby Garrido. Pero bueno, les he engañado un poquito. He dicho, oye chicos, me gustaría soltar unas preguntas en Instagram relacionadas con nutrición y ayudas ergogénicas, que la gente comente. Hacemos un breve vídeo y lo comentamos en este vídeo. Yo creo que os va a molar mucho, pero luego si queréis profundizar mucho más y si queréis ampliar vuestros conocimientos relacionados con este tema, os aconsejaría que asistierais al curso. Lo tenéis aquí abajo, creo que son 19 euros o 19 y pico, y son de esos cursos que merecen mucho, mucho la pena. Vamos a resolver las dudas que dejasteis por Instagram. Muy buenas, estamos aquí una vez más con Gaby. Gaby, muy buenas, bienvenido una vez más al canal y muchas gracias por atenderme. Hola, muy buenas a todos. Especial a ti por la invitación siempre. Aquí es estar como en casa siempre. Sí. Y nada, esperamos echar aquí un buen rato de risas, emoción y conocimiento sobre todo. Sí, sobre todo porque la gente no sabe que hemos intentado grabar este vídeo una docena de veces y se nos ha Como caído. 80, pero bueno. El próximo lunes voy a asistir a una webinar sobre nutrición donde vas a estar tú, donde va a estar Raúl Celdrán, donde se va a hablar de nutrición y ayudas ergogénicas. Va a estar muy chula, realmente es muy económico, no llega a 20 euros o debe ser Sí, 19 sí, euros os y pico. dejaremos la descripción aquí Te, abajo te, para que lo consultéis. Y sí. lo bueno del webinar es que, aparte de todo el conocimiento que desarrollamos, un maestro en nutrición como es Raúl, que siempre está constantemente formándose, y bueno, yo un servidor que siempre intento tener toda la panorámica para saber las decisiones que deben tomar los deportistas. Vamos a intentar a plasmar y aportar qué hay en la evidencia científica, qué es lo que funciona, qué es lo que no tiene tanta evidencia, y sobre todo cómo dar recomendaciones o consideraciones prácticas para que el deportista pueda mejorar sus planes de suplementación junto con su entrenamiento. Sí. Y aparte habilitaremos un grupo de WhatsApp en el que podemos contestar todas esas dudas, compartir papers, conocimiento, y sobre todo os lo recomiendo muchísimo a todos los que estén viendo el vídeo. Y yo, que me gusta mucho amarrar para casa, digo, pues ¿qué os parece si os robo 5 preguntillas que puede ser un preludio de lo que la gente se podría encontrar y comentamos 5 cosillas? Y entonces, bueno, ¿qué me has dicho? Que sí. Te he dicho, pues voy a preguntar. Y como muchas veces cada uno podemos tener nuestras dudas y tal, lo mejor a veces, sobre todo cuando te diriges al público, es lanzar preguntas para recibir, oye, todas las preguntas que te pueda tener la gente que me sigue igual en las redes sociales, y de esa manera saber y poder ver cuáles son las dudas más habituales, ¿no? Entonces, en función de esas dudas, te he preparado 4 o 5 preguntillas, y una de ellas, y es por la que me gusta arrancar y porque además es debatible, es: ¿el cicloturista debe o tiene que suplementar? Sí, no, ¿por qué? Vale, principalmente va a depender mucho sobre todo del contexto del deportista y los objetivos del deportista. Es decir, si yo tengo un deportista que se va a preparar una quebrantahueso y me va a hacer 30.000 kilómetros en un año, obviamente su demanda energética van a ser mayores, va a necesitar mucha continuidad en el entrenamiento, con lo cual la recuperación va a ser clave, con lo cual el papel de la nutrición ahí debe ser fundamental y debe ser la base. Y a partir de ahí ya, en base al objetivo de entrenamiento, poder aportar pequeñas ayudas ergogénicas que nos ayuden a mejorar el rendimiento, ¿vale? Entonces, esta serie de suplementación va a ser la guinda para esa mejora del rendimiento que vamos a intentar conseguir u obtener. Entonces Realmente va a depender mucho. me das fe que por un batido de proteína whey de repente no te va a elevar el V2 max de 50 a 75. Para nada, por un batido no, pero sí es cierto que la continuación de un correcto uso y cantidad y calidad de las proteínas en nuestra alimentación va a aportar mejor recuperación, y la recuperación va a ser clave. Si Sí. controlamos muy bien el proceso de fatiga y la recuperación, el deportista va a poder ir mejorando de manera más eficiente. Sí. No va a tener que realizar tanto tiempo de entreno, pero sí va a poder mejorar más rápidamente, Sí. dependiendo también de las métricas y del contexto,
Ujú. Depende mucho de cada persona y cada persona tiene una serie de elementos que tiene que trabajar. Hay No, muchas ramas dentro. no puedes usar depende, acuérdate. Bueno, pero es que la realidad es la realidad. No, Cada uno es tiene verdad, y lo que que ir dice pensando. Gaby, depende de lo que vaya a hacer cada cicloturista. No es lo mismo ser recreativo y, oye, que quieras mejorar tu nivel de fitness, verte mejor, cuidarte y disfrutar de la bicicleta que una persona que se apunta a 17 marchas, a una Copa Open de su comunidad y Que hace demás. copas de España, que entrena 4 o 5 veces por semana series, que hace rodajes con cabra, que trabaja intensidad, no es lo Ujú, mismo. ujú. Con todo respeto, que encima le sumas un estrés en el trabajo también, etcétera. No estamos hablando de, luego aparte que sería el trabajo, cómo influye el descanso, Sí, todas esas claves todo es van a ser fundamental. fundamental para un Mira, récord extendido sobre yo he todo. tenido ahora una mudanza que lo hemos hablado, que la he hecho yo. La recomendación es no la hagáis nunca vosotros, contratar a una empresa, pero la he hecho yo. Era un cuarto sin ascensor y me he pasado el día subiendo escaleras cargado. ¿Cómo tenía las piernas? Imagínatelo. Machacadas y muy fatigadas. El Sí. sistema nervioso ya, boom, y ya Y, tienes que darle descanso porque si el y no sistema puedes nervioso no está bien. y no puedes entrenar a meterte a hacer series, pues no vas a poder hacer un buen entrenamiento. Hay que hacer siempre volumen mínimo. Hmm. Vamos a intentar siempre de cada deportista el volumen mínimo nos permita mejorar. ¿Qué pasa? Llegará un momento que los mismos volúmenes no nos permiten las mejoras. Ahí es donde las herramientas de Hmm. análisis nos van a ayudar bastante. Y esto es una cosa que siempre se incide mucho y es que es muy importante y que al final una buena nutrición natural y es fundamental. Y que luego está la suplementación y las ayudas son muy importantes, pero son pequeñas guindas para tener la foto final oye, pues lo que estabas hablando. Al final, tratar de recuperarse mejor de los entrenamientos para poder seguir entrenando, cuidar quizá las analíticas por el desgaste que puede estar sufriendo tu cuerpo y demás, pues todo ese tipo de cosas es importante, pues oye, tenerlas controladas en función del nivel y de lo que vaya a hacer ese ciclista. Efectivamente, al final es lo que hemos comentado. Al final son pequeñas claves que nos van a permitir mejorar un poquito, pero no, es que no es la base de la mejora. Uh-huh. Eso es, la persona tiene que saberlo. Si ya la persona parte con entrenamientos que no están bien ajustados y bien individualizados, Uh-huh. de ahí ya tenemos un problema más gordo. El típico ejemplo que siempre pongo: tenemos un barco que se está hundiendo, tiene un agujero muy grande y pequeños agujeritos chiquititos. Pues la gente con la suplementación intenta que el barco no se hunda tapando los agujeros chiquititos. ¿No te estás dando cuenta que un agujero así de grande en tu barco tapa Es verdad. primero ese agujero gordo? Cuando lo tapes bien, esté bien sellado y ya vaya a flote, vamos a ir mejorando los demás puntos, pero no vayamos a lo más gordo, no trabajarlo y nos vamos en las pequeñas guindas sin precisión. Encima de que intentaremos tapar esos agujeritos del barco, vamos encima a darle justamente donde no está el agujerito, sino en la parte de al lado. Ya. No tener esa precisión. Entonces, al final es tener sentido común y primero, ¿cuáles son los fallos más graves? Hablo de fallos con cariño. Efectivamente, no todo el mundo va a saber qué está pasando. Claro. Entonces, en base a ello, mejorar esos puntos más graves, entre comillas, y a partir de ahí ya ir sumando ya suplementación, mejora de la recuperación, calidad. Tengo una muy chula que es una duda bastante recurrente que noto, que veo o me ha dado la sensación al leer en Instagram, y es la confusión que tiene la gente entre proteína whey y los BCAAs, los famosos BCAAs. Distinguir entre qué son aminoácidos ramificados y para qué sirven, y qué es una proteína completa de alto valor biológico como puede ser la proteína whey. Efectivamente, para que lo entendamos, la proteína es un macronutriente junto con los hidratos de carbono y los lípidos, que son la grasa, ¿vale? Mientras que los aminoácidos serían aquellos ladrillos que conforman las proteínas de alta calidad. Entonces, no es lo mismo tomar una proteína que tomar aminoácidos. La diferencia va a estar que unos son esos ladrillos que hemos comentado anteriormente, de esa estructura que es la proteína, y la proteína ya es esa molécula completa, ese macronutriente completo, que tiene una serie de funciones en el organismo, tales como, por ejemplo, dentro de la recuperación, dentro de a nivel estructural, necesaria también, por ejemplo, en procesos enzimáticos para que determinados procesos químicos se den en el cuerpo y podamos tener energía u otros beneficios. Entonces, principalmente, a nivel nutricional, la diferencia entre los aminoácidos y la proteína van a ser principalmente la velocidad de absorción. Al final, lo que estamos haciendo una proteína cuando la digerimos es romperla en esos aminoácidos, lo que se denomina proteólisis, y luego ya esos aminoácidos se van distribuyendo ya por torrente sanguíneo a través de esa absorción a través del intestinal y todo ese el sistema digestivo, y a partir de ahí ya se va distribuyendo las células. Y es en las células donde con la síntesis proteica se empieza a recomponer de nuevo nuevas proteínas en función de las demandas que necesita el organismo, ¿vale? Entonces, para que lo entendamos, esa proteína, por un lado, sobre todo a nivel práctico, va a requerir siempre de un proceso digestivo mayor, mientras que, por ejemplo, el aminoácido va a ser una absorción más rápida. El momento del uso de utilizarlo, bueno, eso lo comentaremos luego en el webinar que
que has comentado anteriormente. Y hablaremos de los mecanismos, cuándo sería más interesante, si utilizarlo en pruebas de corta duración, larga duración, en qué momento, con qué objetivos. O sea, es un mundo bastante complejo, parece que no, pero que hay que ahondar en ello. Luego, otra pregunta bastante recurrente ha estado relacionado con los principales suplementos o ayudas que se suelen utilizar en el mundo del ciclismo. Bueno, al final esto también lo solemos hablar, hay muchas cosas, hay muchos productos, pero bueno, al final hay que ceñirse a aquellas cosas que tienen evidencia científica, que están comprobados y que funcionan. Para ti, ¿cuál sería, por ejemplo, ese top 3, top 4 suplementos que se pueden llegar a utilizar en función de las necesidades de un ciclista? Un top 3, por ejemplo, el uso de proteína, aunque bueno, dependiendo del autor, la proteína se entiende, se utiliza como si fuera un suplemento. Para mí creo que es un macronutriente más, debe aportarse más con la dieta, y esa necesidad de extra, si podemos aportarla con la dieta, mejor, y si se necesita algún tipo de suplementación tipo combatido u otro tipo de ayuda, implementarla. El uso de la cafeína, por ejemplo, está muy evidenciada en la estimulación del sistema nervioso, cómo estimula esos mensajeros de AMPC cíclico, y con esos AMPC conseguir una correcta, sobre todo, transmisión del impulso nervioso y una mejora de la contracción muscular, por ejemplo. La creatina podría ser otra ayuda bastante interesante, mucho para el trabajo de fuerza, para sujetos que quieran ganar masa muscular, incluso para periodos de mantenimiento de masa muscular cuando se pierde peso. Entonces esas tres podremos catalogarlas. Hay muchas y algunas más también, y todas esas las revisaremos en profundidad y contestaremos todas las necesarias en el webinar. Sí, además suele haber bastantes mitos en general sobre algunos suplementos, como puede ser la creatina, a la hora de retener líquidos o subir de peso. Hay que entender que muchas veces se periodiza, depende del momento de la temporada, depende también de las cantidades. Las personas se piensan que es lo mismo una ingesta de 1 gramo por kilo de peso que de 20 o 30 gramos día. Depende mucho. Depende también de los balances energéticos, del tipo de entrenamiento. En cierto medida también depende de las adaptaciones genéticas, entre comillas. O sea, la gente no puede pensar que una ayuda y ¡pam!, ya tengo resultados. Una serie de factores que el entrenador, el preparador, junto con un equipo multidisciplinar e interdisciplinar, si fuera siempre posible, y sería el ideal de todos los casos, se coordinaran y trabajaran en todo su proceso, ayudarían que la suplementación en cierta medida diera ese punto extra más todavía. Al final dar cuenta que es una coordinación de diversos factores, tanto factores biomecánicos como factores de entrenamiento, factores psicológicos, y todos estos factores junto con esa suplementación van a ayudar a dar un poquito más esa mejora del rendimiento. Vale. Y yo creo que esta es para gustos, y con los atletas en Fitness Santander al final lo que hacemos es ver un poco los gustos que tiene cada uno, pero suele haber muchas preguntas relacionadas con agua y sales o utilizar bebida isotónica, y me ha sorprendido la cantidad de gente que lo ha preguntado. Esto va a depender mucho primero de los requerimientos de la prueba. No van a ser lo mismo una prueba de 1 horita, en las cuales prácticamente depende también de las condiciones de temperatura, de esa tasa de sudoración del deportista. Pero en cierta medida esto va a depender mucho de la duración. Duraciones de 1 hora normalmente con agua, normalmente a nivel de la literatura científica es más que suficiente, con una buena ingesta y una hidratación previa. Cuando hablamos ya de pruebas superiores a las 2 horas, ya sí se suele utilizar sobre todo ya un mayor aporte de sales. Pero aquí no acaba la cosa. Dentro de esa bebida isotónica normalmente se aportan también hidratos de carbono, porque dependiendo también del tipo de entrenamiento puede ser más necesario o no. Por ejemplo, un entrenamiento que tenga un objetivo, a lo mejor utilizar más el metabolismo dependiente de la grasa, pues posiblemente utilizaría una bebida como sales, pero no utilizaría, por ejemplo, hidratos de carbono en esa bebida. Quiero estimular más la utilización del uso de lípidos como adaptaciones. Entonces, al final depende más del criterio objetivo que se quiera preparar, y en base a ese criterio objetivo vamos a unir esa fisiología, esa nutrición, para conseguir esos mejores resultados. Entonces, depende del contexto. Sí. ¿No? Aprovecho el momento para dejar por aquí en el vídeo un enlace a un vídeo sobre hidratación que preparé en su momento, donde hablamos de bebidas hipotónicas, hipertónicas, hiponatremia, un poquito valoraciones de hidratación, pre-marcha o pre-competición, competición y demás, que es muy interesante, y el que quiera echarle un vistazo, que aproveche. Esta también es muy chula, la relación de los calambres con la correcta hidratación o la correcta nutrición, y incluso el trabajo de fuerza. Perfecto. A ver, las personas cuando sufren calambres, principalmente hay 2 procesos que se relacionan mucho a nivel de hidratatura en los calambres. Uno es, por un lado, la falta de sales, ¿vale? Estas sales son importantísimas para la continuación y sobre todo transmisión del impulso nervioso.
Y por otro lado es a cuánta potencia vamos en base a nuestro tiempo, es decir, si sobrepasamos nuestra potencia crítica en base al tiempo para ello, ¿vale? Claro, si se van unando las dos, es decir, esfuerzos de larga duración por encima de esa potencia crítica, por encima de una deshidratación que no aporta una correcta cantidad de sales, empieza a haber problemas de impulso nervioso, esa sensación de calambre de se me queda cogido un músculo y no avanza. ¿Vale? El músculo se queda ya en ese aspecto tenso y se necesitaría por un lado recomposición de sales y por otro lado bajar la intensidad y estar por debajo de esa potencia crítica. Claro, estos conceptos son controlables. Hoy en día, con un potenciómetro puedes tener cálculo de tu potencia crítica en base al tiempo. Por otro lado, aparte, puedes hacer un cálculo de la tasa de sudoración más o menos. Incluso hay dispositivos que nos permiten ya hacer mediciones ya de la tasa de sudoración. Y luego, aparte, hacer un control y una planificación de los protocolos de hidratación y alimentación. Esto en pruebas de ultrafondo es fundamental. Nosotros, por ejemplo, estamos preparando a chicos para el Campeonato de España de ultrafondo tanto en carretera como en mountain bike. Y hacemos muchas sesiones, por ejemplo, de ese tipo ya con nutricionistas preparando en todo momento el plan de trabajo, a cuánta potencia, el de nosotros ya con el plan de trabajo, el nutricionista sabe cuáles van a ser las demandas de trabajo que van a tener y entonces en base a toda esa información prepararlo. se hace un protocolo bien establecido. Sí, la verdad controlado, no vaya por sensaciones ni por interacción divina. La verdad que es chulo y además con la potencia, el poder ver los kilojulios gastados en pruebas de test de campo te puede hacer una idea de las demandas calóricas que puedes tener. Luego, si encima tiene la información de la eficiencia aeróbica del deportista o informes de esa eficiencia, el nutricionista puede sacar de ese porcentaje, de ese coeficiente respiratorio, cuánto puede corresponder ese gasto a grasa, cuánto puede corresponder el hidrato de carbono, puede utilizar más todavía. En los próximos años se va a hacer una revolución enorme en la alimentación deportiva. Va a llegar un momento que seguramente estamos ahora mismo más limitados por el conjunto tecnológico, pero en el momento que se puedan establecer dispositivos que puedan individualizar las demandas, sobre todo de energía, que las tenemos, pero sobre todo esas diferencias de uso de sustrato energético van a permitir a los nutricionistas ahondar mucho más en el asunto. Sí, totalmente. Será una revolución cuando llegue ese momento. Luego, sobre el tema de calambres, sí me gustaría recalcar que a veces sí que es verdad que hay personas que tienen una propensión mayor que otras personas a sufrirlos y tienen que cuidarse más, estar más atentos de los pequeños cuidados del día a día en los entrenamientos y en las marchas y estar más pendientes de la hidratación, y hay otras personas que... Es muy importante que se hagan esos casos porque muchas veces achacamos que tienen más papeletas, pero el problema es que muchas veces las personas están con una biomecánica incorrecta o tienen un patrón motor de movimiento incorrecto, por lo cual musculatura que debería trabajar no está trabajando y en su función está haciendo otra. Entonces, una musculatura que no está adaptada para un movimiento, entre comillas, que no está hecha esa musculatura para ese movimiento, está haciendo su función, seguramente su nivel de potencia crítica sea más bajo. Entonces, nada que aumentes la potencia, se te va a caer ese músculo. Efectivamente. Esto no hablamos solo desde el punto de vista de biomecánica, desde el punto de vista de reacción y prevención tiene mucho que hablar ahí en ese papel. Muchos deportistas que están muy limitados a la ganancia de fuerza o el problema de calambre, si establecieran un buen protocolo de trabajo en base a una valoración funcional, podrían mejorar muchísimo más esos factores. O sea, que me parece que no, pero que no es solo la nutrición y la intensidad a la que vas, es cómo te estás desplazando y con qué calidad te estás desplazando. Bueno, Gaby, pues muchas gracias una vez más. No te quiero dar envidia, pero aquí detrás tengo algo que me han dado hace un ratito que ya te lo enseñaré mejor porque I am in love. Madre mía, ya verás. Yo soy desandico de que me traigan mi nueva bici. No te puedo decir todavía ninguna marca porque si no las empresas que me están ya hablando ya me ofrecerán alguna seguramente. Es broma. Y nada, espero que la disfrutes muy bien y que nos vemos ya muy pronto, dentro de 2 semanitas ya. Sí, que bajaré de visita a Jaén y vamos a hacer algunas cosas chulas y demás. La próxima vez nos vemos el lunes en el webinar y vamos hablando estos días. Muchas gracias por todo. Nada, como siempre a ti en el canal y sobre todo a todas las personas que siempre estáis viendo estos vídeos, animando tanto y esperamos seguir aportando más conocimiento y más divulgación. Gracias. Chao. Perfecto. Hasta luego.